Hola hermano, hoy vamos a hablar de todo. Agárrate que hoy vamos a hablar de todo, pero vamos a aclarar sobre todo tres cosas que han quedado pendientes en nuestra anterior emisión y a su vez en la anterior. Muy rápido, porque hoy en verdad vamos a decir, y con esto vamos a cerrar este ciclo de 3 episodios sobre la Guerra del Pacífico. Vamos a cerrar con la situación, con la verdad detrás de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Cómo así en realidad en la Corte Internacional de Justicia no se tocó el tema del mar, no se tocó ahí en absoluto. Y esto lo digo porque en algunas ocasiones me he encontrado con gente acá mismo en Bolivia que al estar presentando nuestro libro o en algunos lugares o en algunas ferias vendiendo el libro, nos decían algunos, ¿no? Nuestro libro de Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, que pero con el fallo de La Haya ya todo se ha terminado, Bolivia ya perdió todo su derecho. No, señores, en realidad, y esto vale para acá, para Bolivia y para todo el mundo, en la Corte no se ha tratado, no se ha tocado el tema del mar entre Bolivia y Chile. Y eso lo vamos a decir acá, con documentos fehacientes, con documentos originales y con una verdad profunda. El problema es que a veces las cosas se tratan de manera superficial, pero antes de entrar a esto, vamos a referirnos muy brevemente, vamos a hacer una aclaración sobre el tema tan traído y llevado en nuestro anterior programa sobre, en el primero de este ciclo de la Guerra del Pacífico, en el primero reciente, hablando, ¿no?, de este ciclo de 3 episodios, sobre el impuesto de los 10 centavos, la mentira del impuesto de los 10 centavos. Muy rápido, amigos y amigas, tanto en Bolivia, en Chile, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos y en el resto del mundo que nos han estado viendo y escribiendo, en realidad no hubo la creación de ningún impuesto. Y para aseverar esto, no tenemos más que citar la ley que sanciona la Asamblea, lo que es materia de discordia en realidad, el nudo gordiano del problema, que es esta ley mediante la cual, según la versión errónea o tal vez malintencionada, Bolivia creó un impuesto de 10 centavos a la explotación del salitre. No, porque la misma ley, que es del 14 de febrero, el mismo día que comienza la guerra, pero un año antes, estamos hablando de 1878, el Congreso de la República de Bolivia, otrora compuesto de patricios, de patriotas, de gente de pensar, de pensadores, tratadistas, no como hoy, lamentablemente, muy venida menos la insidiosa Asamblea Legislativa Plurinacional, entre comillas, decreta esto. La asamblea era además una asamblea nacional que se había constituido en constituyente, porque iba a dar una nueva constitución a Bolivia. Y dice esto el Poder Legislativo: la Asamblea Nacional Constituyente decreta, artículo único, se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo con el apoderado de la Compañía Anónima de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, a condición de hacer efectivo como mínimo un impuesto de 10 centavos en quintal de salitre exportado. Era, amigos y amigas, el hecho de que, en uso de su atribución constitucional, establecida en la Constitución del año 1871, que es la que regía entonces, o perdón, del año 1878 ya era, un poco de historia constitucional. Constitución política del Estado boliviano, que en su artículo 52 dice lo siguiente, que es atribución del Poder Legislativo, entre otras, dictar leyes, abrogarlas, modificarlas e interpretarlas. Y además, artículo 14, atribución 14, artículo 52, Constitución Política del Estado de Bolivia, cuando se sanciona esta ley por parte del Congreso boliviano, dice: atribución del Poder Legislativo a aprobar o desechar los tratados y convenciones de toda especie, sean con gobiernos o con entidades inferiores, privados, compañías particulares. El Congreso era depositario en realidad y era de la potestad de aprobar o rechazar, y eso sigue siendo hasta el día de hoy. Nuestra misma constitución actual en Bolivia y en la mayoría de los países, por lo menos sudamericanos, da como potestad al Congreso de la República el hecho de aprobar o no aprobar contratos, concesiones a compañías o empresas privadas para explotar recursos naturales. Sin esa autorización, sea para explotar, por ejemplo, en Chile el litio,
o algunos minerales acá en Bolivia, en cualquier país, en la mayoría de los países, mejor dicho, es atribución del Congreso aprobar o no. Y en esta ocasión el Congreso de Bolivia recién conoce la transacción que muy liberalmente había hecho el gobierno en el año 1873, el gobierno del presidente Adolfo Vallivian, hijo del vencedor de Engabi, el mariscal general José Vallivian. En esta transacción de fecha 27 de noviembre de 1873, había aceptado que la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, mediante su apoderado el señor Belisario Peró, explote salitre y guano de Bolivia libremente, liberalmente, para exportarlo posteriormente. Eso estaba pendiente de aprobación del Congreso, por ende era una explotación inconstitucional, irregular e ilegal la que estaba haciendo la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. No estaba dentro del marco de la Constitución. Por eso no mal se puede hablar de que le vulneraron los derechos a la compañía o de que una u otra cosa. En el año 1878 se pronuncia y el Congreso dice no se aprueba esa explotación salvo que esta compañía haga un pago. Pero posteriormente, cuando el general Daza, cuya figura también debemos aclarar, en uso de su atribución y en cumplimiento de su deber de cumplir con la Constitución, promulga esta ley, pero luego en Consejo de Ministros se reúne y para evitar que se le acuse al gobierno o al Estado boliviano de que se estaba violentando el Tratado de 1874, que evidentemente prohibía crear nuevos impuestos en el litoral de Bolivia para capitales chilenos, dice, para evitarse de aquello, como la Asamblea, el Congreso de la República, primer poder del Estado, de acuerdo al derecho público político clásico, a la división de los poderes, independencia y jerarquía de cada poder del Estado, como el Congreso, que era independiente del general Daza, incluso muy opositor a él en muchas ocasiones, cuando ese Congreso decide no aprobar esa transacción de un gobierno anterior, el general Daza dice, para evitar problemas, para evitar que se nos acuse de que estamos violando el tratado, como mi gobierno no tiene autorización del Congreso para que esa compañía opere, simple y sencillamente rescindimos el contrato o esta convención, esta transacción era el término, con la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Porque no hay autorización del legislativo del Congreso. Eso es lo que pasa, amigos. Por eso no hubo la creación de un impuesto que siempre es general y tampoco fuese el motivo de la guerra, porque el presidente hace lo único que tenía que hacer: rescindir el contrato porque era ilegal, porque no había autorización del Congreso y la Constitución boliviana establecía y establece hasta el día de hoy que ese tipo de convenciones deben tener autorización del Congreso. Primer punto. Segundo punto. El presidente Daza, y esto es muy importante saberlo, acá vemos con su propia vida, el general Daza quiso demostrar y en realidad dio su vida, arriesgó y entregó la vida, fue asesinado en Uyuni el año 1894, cuando volvía de Francia, cuando volvía de París, a dar su verdad sobre los sucesos de su gobierno, sobre los sucesos de la guerra y sobre la contramarcha de Camarones o la retirada de Camarones. Cuando el general Daza lo que quería hacer es esto, en pocas líneas y en sus propias palabras, y esto ratifica lo que nosotros decíamos. No fue una traición al Perú, sino fue algo que hizo el general Daza que debía haber hecho muchos meses antes: dejar de estar combatiendo en territorio peruano, defendiendo territorio peruano, para consagrarse a la defensa del suelo boliviano. Dejar de estar muriendo miles, cientos y miles de bolivianos en Tacna, en San Francisco, en Dolores, en territorio peruano, en Pisagua, y abocarse más a la defensa del territorio boliviano como lo había hecho tan buenamente en Calama el 23 de marzo de 1879. Entonces,
Daza un poco se revela ante ese manejo del director supremo de la guerra, que era el presidente del Perú, que solamente decidía estar en territorio peruano, maniobrando cerca de Arica, de Tacna, y dice, yo no voy a seguir acá. Dice, dejémoslo hablar al general Daza. El general Daza, que había dicho, la muerte es nada, el olvido es todo, en la lápida que grabó sobre sus padres en el cementerio de Sucre. Creemos que merece algo de vindicación de su memoria como patriota, como militar de honor y como un buen boliviano. El general Daza, y esto me decía, hay figuras muy importantes en la historia de Bolivia y hay verdades ocultas que de alguna manera es nuestro propósito desvelar. El general Luis García Meza Tejada, que tiene el valor moral de haber sido el único presidente de Sudamérica, el único dictador que cumplió una pena de más de 20 años de prisión y que murió cumpliendo esa pena precisamente por los sucesos del golpe de Estado que le había llevado, cosa que no le tocó hacer ni a Pinochet, ni al general Pinochet, ni a Videla en Argentina, ni a Stroessner en el Paraguay, ni a Velasco Alvarado, ni a Odría en el Perú, pero que él tuvo esta dignidad de hacerlo. Y cuando yo lo entrevisté poco antes de que muriera en La Paz, el general García Meza nos decía que el presidente Daza era en realidad una de las reservas morales de Bolivia. Y el general Hilarión Daza, y eso lo escribió también el general García Meza, publicó un manifiesto en París poco antes de volver a Bolivia, cuando había sido allá expulsado por la trama y por la conspiración en su contra que se urdió después de la contramarcha de Camarones. Lo siguiente dice: 3000 hombres formaban los 10 cuerpos residentes en Tacna. Bien, pues el ejército anhelaba abrir una campaña cualquiera porque su permanencia indefinida en Tacna agotaba sus fuerzas, su energía y su patriotismo. Además, ya comenzaban a escasear los recursos de Bolivia, puesto que el gobierno, careciendo de prestigio y respeto, no podía recaudar aún las contribuciones ordinarias. ¿Qué hacer en tan difícil situación? La conciencia me señalaba el camino que debía tomar: unirme a la quinta división del general Campero, juntos marchar a recuperar nuestro litoral, resguardado con pocas fuerzas enemigas, y fortificarnos convenientemente en Caracoles, para privar al invasor de los recursos de esos grandes minerales, envidia de los chilenos y causa de la guerra. Y si el enemigo movía sus fuerzas sobre nosotros, tendría que hacerlo en número respetable, y entonces el ejército aliado quedara entre Pisagua e Iquique, dividida así la atención del enemigo. Este hubiera tenido que reconcentrarse en un solo punto, y un retroceso en sus operaciones hubiera sido una victoria positiva para nosotros. Tal era el plan del general Daza, que ejecutó en la contramarcha de Camarones, y que en realidad era un plan patriótico, nacionalista, boliviano. Y eso lo enaltece más en realidad. Decíamos, el general Daza no tenía nada que ocultar, y cuando es vilmente derrocado por esta tramoya que se le hace allá en Tacna, en Arica, en realidad un acto criminal. Derrocar a un gobierno en plena guerra internacional es un acto criminal. Y es un acto que nos ha perjudicado mucho y que se ha repetido en la guerra con el Paraguay, en el famoso corralito de Villamontes, cuando es derrocado igualmente el presidente don Daniel Salamanca, ocasionando un grave perjuicio para las armas bolivianas, restándole tropas al frente de batalla para derrocarlo en Villamontes. Se repitió esto después. Entonces, el general Daza
tuvo un plan de contramarcha, no fue una retirada, fue un plan estratégico que el capitán general de Ejército de Bolivia hizo, en uso de sus atribuciones además, para marchar a Caracoles, territorio boliviano, ya muy cerca de Calama, San Pedro de Atacama. Eso no fue comprendido, no pudo ser comprendido por el general Camacho y otros, por el coronel entonces, Isidoro Camacho y otros, y lo derrocaron, distrayeron aprovecharon que los colorados de Bolivia además estaban en un momento de aseo, en una especie de río allá en inmediaciones de Arica, de Tacna, y fueron desarmados y con ello no pudieron reaccionar porque eran muy leales al general, al coronel y al general, mejor dicho, al general Hilarión Daza, que quiso venir a dar todas estas explicaciones y muy misteriosamente fue asesinado cuando llegaba al país en el gobierno del presidente Mariano Baptista. Mariano Baptista era, y esto es importante decir, el general Daza tenía la entereza necesaria como para venir a dar su verdad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo había convocado, y presentarse pudiendo quedarse en París, en un exilio dorado, disfrutando de los recursos abundantes que tenía su esposa, de una herencia que había recibido y que está documentado todo esto. Sin embargo, decide dejar todo y volver a Bolivia, en un gobierno que era manifiestamente hostil a él, porque el señor Mariano Baptista, el presidente Mariano Baptista, había sido canciller y ministro de Relaciones Exteriores del presidente don Tomás Frías, a quien Daza derrocó, a quien le hizo un golpe de Estado y de esa manera llegó al poder poco antes de la guerra de 1879. Entonces, Mariano Baptista era uno de los hombres más cercanos al presidente Frías, a don Tomás Frías, y quien llegaría a la presidencia de la República por entonces, en 1894, Mariano Baptista. Ante ese gobierno es que decide presentarse en el país dominado por el gobierno conservador de Mariano Baptista a dar su verdad. Y es asesinado en Uyuni. Los documentos que traía, las maletas que traía, ha desaparecido completamente. Seguramente tenía muchos respaldos sobre sucesos. Los sucesos sobre los cuales se lo había estado procesando eran sobre un tema de malversación de fondos, sobre concretamente su responsabilidad antes de la guerra y sobre su responsabilidad en la guerra como conductor y capitán general del ejército. Pero es bueno decir que el Senado Nacional, el Senado de Bolivia, en realidad, porque es él el que tiene que iniciar el Congreso este tipo de juicio de responsabilidades, decide, en el año 1894, se reúne la mayoría hostiles totalmente a Daza, pero no encuentran elementos y deciden que no ha lugar en una resolución que está en el libro del general Enrique Vidaurre Retamoso, el presidente Daza, un libro muy documentado, donde está el acta de una sesión del Congreso Nacional que decide por mayoría absoluta de votos que no ha lugar al enjuiciamiento del presidente Daza por responsabilidad durante la guerra del Pacífico. Con ello ya se le libra de cualquier culpa y responsabilidad y solamente se le iba a juzgar en Sucre, en la Corte Suprema, por un asunto de malversación de fondos, presunta malversación de fondos, para aclarar lo cual se presentó y además para responder ante cualquier otra pregunta sobre la guerra principalmente, que era lo que más a él le importaba. Sobre ello quería dar su verdad que poco antes había esbozado. Amigos y amigas, el tema del mar no se tocó en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una simple razón. Como erróneamente se ha creído hasta ahora, Bolivia y Chile acudieron a la Corte basados en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el Pacto de Bogotá, de 1948.
Este tratado, en su artículo sexto, establece que no podrán aplicarse estos procedimientos a los asuntos regidos por arreglo de las partes o que se hayan regidos por un tratado en vigencia en la fecha de celebración de este pacto, 30 de abril de 1948. Entonces, la cuestión del Pacífico entre Bolivia y Chile está regida por el Tratado de 1904, que es evidentemente anterior a 1948. Y también por el Tratado de Transferencia de Territorio que vemos acá, que lo vemos acá en realidad, ¿no? Es este tratado, la ratificación del presidente y Congreso de la República de Chile, que es donde nada más y nada menos, por eso decíamos, agárrense, Bolivia y Chile acuerdan que Bolivia debe conservar un acceso libre y soberano al Océano Pacífico, que así para la guerra, porque Bolivia no se rindió, sino que esta guerra para con ese pacto de tregua y con este tratado especial de transferencia de territorio, que si bien establecía que Chile debía ceder a Arica a Bolivia si lo obtenía en un plebiscito, cosa que no ocurrió, preveía que en caso de no darse el plebiscito, Bolivia debía conservar cualquier otro espacio con soberanía en el Pacífico. Y en este tratado, entre sus artículos cuarto, quinto y siguientes, sobre todo está. Estas son las cosas que publicamos en nuestra historia secreta. Por eso es secreta, porque no se conocía. Y esta es una ratificación chilena, de fuente chilena, firmada por el presidente almirante Jorge Montt y por su ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Guerrero. Esa es la verdad, que puede incomodar, que puede ser una especie de dedo en la llaga, pero que es la verdad. Y es lo que a nosotros nos importa, porque el historiador y el escritor debe, ante todo, velar por la verdad. Ora que le beneficie, ora que no le beneficie. Entonces, y aquí sí ocurrió una traición, no fue la de Camarones, sino que fue la traición en realidad del gobierno de Bolivia contra la propia Bolivia. Del gobierno del año 2013, estamos hablando del presidente Evo Morales, AIMA, del movimiento al socialismo, que hace la siguiente maniobra espectacular, digna de un corralito de Villamontes o de un golpe de estado contra Daza de diciembre del 1879 en Tacna. Y vamos por partes. La delegación boliviana que había acudido a Bogotá, la capital colombiana, en 1948 para suscribir y celebrar este pacto de Bogotá, que también es el acuerdo mediante el cual y en virtud del cual Chile y el Perú estuvieron en la Corte Internacional de Justicia por algunos años, que terminó con un fallo que le concedió un espacio de mar territorial al Perú, importante, ¿no es cierto? Todo en virtud de este pacto de Bogotá, del cual son parte tanto Chile como Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, el Brasil y la mayoría de los países de América en realidad. Este pacto, cuando Bolivia va a firmarlo, interpone la delegación boliviana constituida por importantes diplomáticos y no por los muy improvisados y en realidad no por aquellos que hoy preconizan la diplomacia de los pueblos, que en realidad no existe. Interponen estos delegados una reserva al Pacto de Bogotá, al artículo sexto, y es la que podemos ver aquí. Este es un documento que yo tomé en la Cancillería de Chile, en Santiago, que dice: la delegación de Bolivia formula reserva al artículo sexto, pues considera que los procedimientos pacíficos pueden también aplicarse a los asuntos regidos por arreglo de las partes, cuando dicho arreglo afecta a intereses vitales de un Estado. De acuerdo al propio Pacto de Bogotá, que acá vemos en el artículo 55, cuando un Estado interpone una reserva, esa reserva se aplica, con la única condición de que a título de reciprocidad se la aplique en las relaciones del Estado que la interpone con todos los demás Estados que son parte de este Pacto de Bogotá, casi la totalidad de los países de América, y de acuerdo a otras disposiciones del derecho, de los tratados y demás.
que en nuestro libro citamos, que no queremos aburrir con citar estas declaraciones, disposiciones que están acá bastante luengas y claramente citadas. Esa reserva habilitaba a Bolivia a hacer valer asuntos regidos por tratados anteriores a 1948 y por ende, por ejemplo, poder debatir el asunto del Tratado de 1904 en la Corte o el de transferencia de territorio, que estamos hablando, donde realmente está el asunto del contacto de Bolivia con el Océano Pacífico. Sin embargo, el gobierno de Bolivia, como aquí vemos, retira el año 2013 la reserva que interpusiera tan previsoramente Bolivia en 1948 y con ello renuncia el gobierno de Bolivia, sí, renuncia a tratar cualquier asunto anterior a 1948 y por ende a tratar el tema del mar, que está regido por el Tratado de 1904 y por otros tratados anteriores al de 1904, incluso el Pacto de Tregua de 1884. Entonces, claramente, no se trató en la Corte el tema del mar entre Bolivia y Chile. Es por eso falso y no es correcto, sea acá en Bolivia o en otros países, decir que ya hay un fallo de la Corte que dijo que Bolivia no tiene derecho al mar y por ende ya no se puede tocar el tema. No, no se tocó en la Corte el tema del mar, el tema del agua salada, Amigos, amigas, hermano querido que me estás viendo. Entonces, eso es lo que ocurrió. ¿Y qué se trató entonces en la Corte? Esa es la gran pregunta. Para terminar este tercer ciclo de nuestras entregas sobre la Guerra del Pacífico, importante de aclarar sin duda, a esta altura del tiempo en que Bolivia va a cumplir 200 años de vida republicana, de vida independiente, y en que también nuestros vecinos han cumplido recientemente los 200 años, en un afán de integración, de confraternidad americana. Creemos en la hermandad de los países. En realidad, como decía Heidegger, desde una perspectiva filosófica, el coestar en el mundo implica una importante relación entre personas, entre individuos, entre seres, entre naciones, que sin duda está llamada a reportar beneficios para todos. Somos partidarios de la integración, del canje comercial para enriquecer a los pueblos, a los individuos, del intercambio en todo tipo, de manera siempre positiva. Eso lo han hecho los pueblos, se ha hecho en Europa. La integración ha salvado a Europa del desastre en que cayó después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea es una conquista indiscutible que abona de su solidez en su moneda, en el euro y en su nivel de vida. Si América no tiene esa unión, nunca va a poder pararse al lado de Europa o de Estados Unidos o de China o de Rusia o ni siquiera de Sudáfrica. Entonces nos importa eso, pero, ¿me entiendes, Siempre desde una perspectiva de tratar algunos temas que han quedado pendientes y que se deben tratar. No sabemos qué saldrá de ello, pero que sin duda deberían tratarse, como el tema de Bolivia, del acceso al mar de Bolivia. Eso es lo que hablamos acá, no es algo negativo, no es algo prejuicioso ni hostil, sin fundamento, digámoslo así. Entonces, lo que en la Corte se trató fue solamente lo posterior a 1948 y lo que el gobierno de Bolivia, muy ambiguo ese gobierno, muy criticado hasta el día de hoy, que viene en realidad sometiendo a Bolivia como a un pueblo en la cruz, viene ocasionando ciertamente el calvario de Bolivia. Este gobierno quiso hacer pasar gato por liebre, quiso decir o hacer pasar a unas negociaciones como un tratado, porque lo que el gobierno de Bolivia pidió en la Corte es que la Corte Internacional de Justicia falle y declare
que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo que le otorgue a Bolivia un acceso totalmente soberano al Océano Pacífico. Esa era concretamente la petición de Bolivia, basada en que en las negociaciones importantísimas de 1950, acá que las gestionó el señor Alberto Ostre Gutiérrez, este gran diplomático que tuvo Bolivia, chuquisaqueño, y que se alojaba en el Hotel Carrera, que hoy es la Cancillería chilena allá en Teatinos 180. Él, juntamente con don Horacio Walker Larraín, el canciller chileno de entonces, ingresaron en una serie de positivas conversaciones y negociaciones además, y llegaron a suscribir un documento, un intercambio de notas reversales del año 1950, del mes de junio, en las cuales acordaban entrar formalmente en una negociación con el fin de llegar a un acuerdo en el cual Bolivia pueda recuperar su calidad de país con soberanía en el Océano Pacífico. Libremente se acordó esto y de manera solemne, pero no era un tratado, era simplemente una nota entre el embajador de Bolivia en Santiago y el canciller chileno, una nota reversal. Claramente lo que genera obligación en el derecho internacional, y esto no les han dicho a nuestros iluminados abogados iraníes, españoles, ingleses, no sé qué cosa más que había ahí en la corte, que lo que genera derecho y obligación en el derecho internacional es un tratado, que es es una ley entre repúblicas. Pero acá no existe tratado, y si no existe tratado, no puede existir obligación. Eso era fácil y lo podía decir un bachiller, un estudiante acaso de secundaria de nuestro sistema educativo muy, muy retrasado en realidad, ¿no? Pero no se los dijeron en la corte a los delegados, a la gente de Bolivia, amigo del señor Evo Morales, no se le dijo tampoco a los abogados iraníes o profesores, doctorados, postdoctorados, muy bien remunerados en dólares que hoy no hay en Bolivia, en realidad, y quisieron hacer pasar gato por liebre, en realidad quemando a Bolivia y a los bolivianos, porque esa demanda de La Haya no identifica y no ha identificado nunca ni siquiera al 10% de los bolivianos, más allá de los empleados del MAS en realidad, de aquellos que solo se piensan en la pega, ¿no? Y de los jerarcas del gobierno, de los palaciegos que siempre han estado disfrutando de las mieles del poder. Pero a los bolivianos, desinteresados, a los bolivianos de honor, no les ha identificado. Y yo mismo me opuse. Acá vemos, me opuse en artículos de prensa y di una conferencia un tanto patética antes de que se presente la solicitud, pidiendo que no se presente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya esa solicitud, esa demanda, entre comillas, que se pensaba presentar. Me opuse desde un comienzo, y además en este libro hacemos una crónica de aquella campaña, acá con artículos de prensa, antes de que se presente. Por ejemplo, hay un artículo de 2013, de antes de que se presente en ese año la solicitud de Bolivia, ¿no? Donde yo me opuse con fundamentos, pero nunca fui escuchado. Incluso remití notas a la Cancillería y al Palacio de Gobierno en La Paz, pero nunca obtuve respuesta, ni la iba a obtener seguramente. Entonces en la Corte se quiso hacer pasar esto como un tratado que genera obligación, que no fue tratado, y también la negociación de 1975, cuando el general Augusto Pinochet Ugarte, con el general Hugo Banzer Suárez, presidente de Bolivia, y el primero presidente de Chile, hacen una importante negociación, y la República de Chile, en el gobierno del general Pinochet, acepta formal y solemnemente ceder a Bolivia un corredor soberano ubicado en el norte de Arica. Y la nota también acá está, que es del 19 de diciembre de 1975, si no nos equivocamos, ¿sí? De 19 de diciembre del 75, formalmente el gobierno chileno acepta, habiendo consultado a las Fuerzas Armadas,
a los ministros de Estado, a diferentes sectores representativos de la sociedad chilena, toda esa negociación que se venía haciendo con Bolivia, acepta ceder esto. Y le llevan la consulta al Perú en cumplimiento del Tratado de 1929, y el Perú responde con una respuesta muy ambigua, muy oscura, ¿no? Diciendo que acá está la nota chilena, ¿no? Que firma, nos parece, el almirante Patricio Carvajal Prado, ministro de Relaciones Exteriores. Sí, es efectivo, es de 19 de diciembre de 1975, ¿no? Donde incluso se establecen los límites, que serían el corredor soberano con continuidad territorial a Bolivia, en esta nota de respuesta. Límite norte, actual límite entre Perú y Chile. Límite sur, la quebrada de Gallinazos y el borde norte superior de la quebrada del río Yuta, tal. En cumplimiento del tratado de 1929, se le consulta al Perú y el Perú responde, el gobierno del Perú, con una contrapropuesta que no venía al caso. Dice que pero que se establezca un territorio de soberanía tripartita donde tenga soberanía también el Perú, Chile y Bolivia. Y cuando le hacen llegar esa respuesta al gobierno chileno, el gobierno de Chile, y esto era lógico, reacciona diciendo que la soberanía de Arica en relación con el Perú ya no estaba en disputa y no se lo podía volver a discutir, porque ya había sido zanjada en este tratado de 1929 precisamente, mediante el cual Tacna quedó para el Perú y Arica para Chile. Así naufraga esta negociación, que si fue importante y hay notas, no concluyeron en un tratado entre Bolivia y Chile en el cual se acuerde esta cesión territorial. Por ende no generaba obligación en el derecho internacional público. Por ende no hubo tratado, no hubo obligación. Y eso es lo que se quiso hacer pasar allá. Sí hay tratado, y un tratado importante que revisar, donde se establecen aspectos de la cuestión profundos de cara al contacto de Bolivia con el mar en el Tratado de 1904, al cual renunció el gobierno boliviano de tratar en la Corte. Entonces no se tocó pues el tema del mar, que está regido en el Tratado de 1904, como bien dicen nuestros amigos chilenos, y por ende al no haberse tocado eso en la Corte, no se trató y no se tocó el tema del mar en la Corte Internacional de la Haya en los Países Bajos. Hasta la próxima entrega, estimados amigos y amigas. Chau, bro.